lo sé. Sword Art Online se ha hablado hasta el hartazgo, todo el mundo sabe cuáles son sus fallas, pero hay algo de lo que no toda la gente habla, y es Sword Art Online 2. Porque dicen que es peor que su predecesora. Eso es bastante malo, debido a que en realidad la segunda parte es mejor que su antecesora. No lo hace un buen anime, no lo hace uno de los mejores, pero intentó algo, y al menos se enfocó más en la trama, y se enfocó en un personaje más interesante, e hizo cosas que la verdad son de admirar, porque después de ver la primera temporada no tenía ni siquiera una mínima esperanza de que la serie se arriesgara a algo, y en la segunda parte se arriesgó. Falló, pero lo intentó. Así que vamos a hacer una breve crítica acerca de Sword Art Online 1 y luego pasemos a Sword Art Online 2. Para iniciar voy a decirlo, sí, Sword Art Online 1 tiene uno de los mejores primeros capítulos que he visto en mi vida, debido a que introducen al personaje, al conflicto, al antagonista y a prácticamente la necesidad dramática que va a tener nuestro personaje durante todos estos 24 capítulos, o bueno 14. Pero fuera de ahí no se aprovecha muy bien la trama, no se aprovecha muy bien al personaje, debido a que aunque se puede hacer este juego de que el personaje era un beta tester, es decir, que conocía previamente el juego e incluso podía ser un poco más fácil encariñarse con él en lugar de ver cómo podía manejar una espada o cosas que no eran tan necesarias, literalmente se vuelve un dios, todo le sale bien y aunque tenga algunas pequeñas partes en donde está a punto de morir no hay ningún problema porque tiene una hacker, porque es el espadachín negro y porque prácticamente es un dios, siendo un personaje sumamente plano y aburrido. E incluso en la serie misma se le intenta generar conflictos, como el hecho de que vio morir a sus amigos. Eso es bastante bueno y refleja muy bien el cómo, por ejemplo, en un videojuego, y más que todo en su caso, puede afectarla realmente y emocionalmente. Pero aquí tampoco es aprovechado. Se acuerda de vez en cuando mueren sus amigos y lo único que se le ve es a él triste. No hace mucho más nada al respecto, siendo un personaje aburrido que casi todo le sale bien y cuando está a punto de salirle mal aún no hay problema y no hay nada que le salga realmente mal o algo que represente un verdadero cambio para él. Asuna también es un caso de un personaje aburrido pero peor que Kirito, porque ni siquiera se ha mostrado tan fuerte como Kirito o tan débil, simplemente es un personaje que está casi existiendo y lo mayor relevante que podemos decir es que pues le gusta a Kirito. Y en cuanto a la trama es bastante buena en cuestión a cómo se planteó, es decir de que una persona puso a bastante gente jugando online con un casco y que si se lo quitan puede morir y que en realidad si se muere en el juego puede morir en la vida real es sumamente interesante, pero no se aprovecha para nada en el anime. Hay ciertos momentos que sí destacan entre todos, como ya dije fue la muerte de los compañeros de Kirito, pero fuera de ahí no se hace ni puto caso de la trama. Vemos a Kirito estando en una casa cerca del lago, pescando, cosas que realmente no interesan dentro de la trama, y hay como unas 3 o 4 batallas que si bien son entretenidas de ver no van más allá y no generan el dramatismo de que puedas morir en ese videojuego donde todo mundo tiene un montón de armas, donde hay un montón de jefes. Se reduce a simplemente una historia en un lugar medieval fantástico, siendo bastante decepcionante. Y al final, si querían saber por qué el villano tiene sus motivaciones, es porque las olvidó. Literalmente, ni siquiera dijo que era porque soy malvado, muajajaja, sino que literalmente olvidó el propósito por el que, para empezar, toda esta serie comenzó. Fuera de eso, sigue la segunda parte, que es todavía menos salvable, aunque debo admitir de que el villano, a pesar de ser unidimensional, a pesar de que realmente dé algo de cosa verlo, porque es un loco sin más remedio que quiere violar a Asuna, aún así muestra personalidad, muestra una verdadera necesidad de existir a diferencia de este pendejo de acá. Por lo que sí, este villano, por más malo que sea, es mejor que el villano anterior. Fuera de eso, el mundo que ahora se nos presenta de hecho es incluso más colorido y es un poco más interesante de ver por el hecho de que todos son elfos o tienen rasgos de animales, y eso también es bastante bueno, pero tampoco es explorado. Y de hecho tenemos escenas más largas de Asuna siendo acosada por seres con tentáculos, y Kirito tiene una relación con su hermana y la trama va en círculos sin llegar a un punto en concreto. Así que en conclusión, tiene una bonita animación, tiene varios elementos que pueden ser rescatables, como puede ser algunas batallas o incluso algunos villanos o algunos momentos, pero los personajes llegan a ser aburridos. E incluso los mismos secundarios que están ahí simplemente casi para ambientar son mucho mejor desarrollados y más carismáticos que nuestros mismos personajes principales. En conclusión, un anime muy malo, que aunque después de todo tiene partes bastante entretenidas que son del combate y no daña el verlo, sinceramente. Y la única vez que me sentí insultado como espectador es al no saber el propósito del villano principal, es decir, el por qué creó toda esa máquina. Pero fuera de eso, simplemente es algo bastante desaprovechado, personajes malos, una mala exploración del mundo, etc.
Así que cuando estuve dispuesto a ver la secuela, más que todo porque en esa época no me pareció tan malo el anime, pero incluso yo reconocí que era de los más bajitos que había visto, la vi simplemente porque, hey, no tengo nada mejor que hacer. Y créanme, la disfruté muchísimo más que esto, pero muchísimo más. Para empezar, el personaje principal ahora, o bueno, al menos de la primera parte, no es Kirito, es Sinon. Y créanme, es uno de los mejores personajes de la serie. Yo sé, no es mucho que decir, pero es un personaje que presenta conflictos y que es bastante interesante conforme a su pasado y desarrollo. Como por ejemplo el uso de las armas y estas cómo afectan en la vida real y en la vida del videojuego. Esto me parece muy bueno y muy bien planteado en esta parte de Sword Art Online. Más que todo por el hecho de que el personaje se presenta de una manera bastante bien desarrollada y bastante bien planteada, con el hecho de cómo usa los videojuegos como un recurso para que así se pueda mostrar como alguien fuerte, y cómo las armas no le afectan al usarlos en ese mundo virtual, ya que se comporta incluso de manera diferente en ese videojuego y se comporta de manera diferente en la vida real. Sin embargo, la serie, cuando se enfoca en la trama de la vida real, es más pretenciosa. Y eso causa de que no se tome tan en serio, como por ejemplo la resolución de ese conflicto, que es que Sinon ahora puede agarrar un arma sin el menor problema. Ok, la resolución en sí no es mala, sino el hecho de que fue muy apresurada y entonces a partir de ahí el personaje ya no tiene más desarrollo y se vuelve un secundario más. Por lo que sí, prácticamente es muy apresurado y como Sinon termina todo eso de... estoy muy traumado con las armas y los videojuegos me hacen sobrellevar todo eso. Pero ahora que estoy con Kirito y todo está mejor, ahora puedo agarrar una putísima arma en la vida real. El personaje también es bastante interesante porque a pesar de ser también un jugador muy bueno dentro de Gun Game Online, también tiene sus ciertas desventajas, como el hecho de que es un personaje bastante serio y bastante apartado de todos, y que ahora tiene que lidiar con Kirito, quien básicamente le hace la puta vida de cuadritos. Fuera de eso, Kirito ahora es Dios y ahora es elevado a la hipotenusa. ¿Por qué? Porque ahora con una puta espada en un juego donde se deben usar armas puede derrotar a todo Dios. El personaje sigue siendo igual de malo. No, esperen, peor que malo. Simplemente es un pendejo ahí que tiene rasgos femeninos por alguna razón y también puede destruir a todo el que se le cruce con una espada por alguna razón. El villano de esta parte, debo admitirlo, de aunque fuera predecible todo esto, ya que era el único personaje que realmente se veía con intenciones de hacer alguna mamada así, y no era tan extraño esperar que fuera él, por el hecho de que de entre todos los personajes que había en esta serie, él era el único que destacaba más sobre otros y el que tenía más relación con Sinon. Pero aún así, debo admitirlo, se va más en la trama. ¿Se acuerdan que dije que en la anterior parte no iba tanto la trama y que se iban de pesca y que iban a otras cosas en lugar de completar el juego? Aquí mínimamente se centran en capturar a este maldito. Mucha parte y muchas escenas se centran en ir tras este villano y lo agradezco un montón. Se van hacia la trama, van a capturar al villano. Fuera de eso, la parte es bastante meh. El mundo es realmente menos interesante que el mostrado en los dos anteriores, salvo que ahora se usan armas. Kirito, a pesar de todo, sigue teniendo un fuerte tiempo en pantalla y es bastante aburrido. Sinon es un personaje que al menos intentó hacer algo, y el villano al menos está bastante decente y al menos sí genera un poco de conflicto en nuestros personajes, porque no sabes cómo chingados está matando a la gente. Luego llegan dos partes Sword Art Online. La primera parte es algo que debió tener la primera temporada, es decir, algo que nos reflejara cómo son las dinámicas del juego. Y aquí la verdad es bastante despreciado, simplemente es como una parte en donde tienen que ir por una espada o hacer una misión por el estilo, y es todo. Sí, es todo, no hay nada, no hay ningún giro, simplemente es una misión de un juego. Literalmente no puedo decir nada, simplemente se siente como relleno porque no aporta nada y simplemente está ahí porque razones. Pero la segunda parte, donde Asuna es ahora la protagonista, es lo mejor de Sword Art Online, de lejos. Nos muestran a una pequeña niña que tiene una grave enfermedad, y lo que hace ella es estar en el mundo de los videojuegos. ¿Por qué? Porque así evade la realidad, porque así se puede sentir fuerte, porque no es la persona débil que es en la realidad, porque ahí ella puede ser feliz, puede ser amigos, puede ser una espadachina tremendamente buena y puede conocer más gente. Asuna por su parte hace bastante hincapié en esto y también le ayuda bastante en sus últimos momentos, siendo así, de lejos, la mejor parte es Sword Art Online, y de hecho considero que es una buena parte.
Asuna podrá ser un personaje no muy interesante, pero la relación y lo que genera con esta pequeña niña, la verdad es bastante bueno y es bastante de admirar, desarrollando muy bien al personaje y todas estas situaciones. Tiene cosas como que se alarga un poco de más, ya que no son pocos capítulos, en las batallas no dejan de ser solo eso, entretenidas, e incluso se pudo desarrollar un poco más al personaje de la niña, pero aún así se intentó algo y resultó de una manera buena. Ahora, quiero que todos tomen de ejemplo Sword Art Online, Sword Art Online 2 y cómo se pudo desarrollar mil y un tramas, cómo se puede desarrollar mil y un temas que no tocó esta serie y que en esta pequeña parte se tocó, aunque sea de una manera superficial, pero se intentó algo nuevo, como es el hecho de que a lo mejor en los videojuegos nos podemos sentir más fuertes, no como en nuestra vida real, que podemos ser otra persona, alguien más fuerte, poderoso, increíble, podemos ser alguien, o incluso ponerlo como un medio de evadir la realidad, o incluso hacerlo de una manera más negativa, como una crítica a las personas que se pasan todo el día evadiendo su propia realidad por lo mismo, porque se sienten como alguien importante dentro del videojuego. Sin embargo, basan toda su vida en ese mundo virtual, dejando ser lo que ellos son para convertirse en ese personaje que ven en la pantalla, y así convirtiéndose en una sombra de lo que ellos fueron.